Lino de Pombo nació en Cartagena de Indias el 7 de enero de 1797, hijo del patriota Manuel de Pombo y de doña Beatriz O'Donnell. Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, donde cursó matemáticas, artillería, fortificación, ataque y defensa de plazas, con el sabio Francisco José de Caldas. Ingresó al ejército republicano como cadete en 1810. En España continuó sus estudios de artillería y arte militar. Tomó parte en la reacción liberal de Rafael del Riego y cayó prisionero de los absolutistas en 1823. Aquí se reincorporó en el ejército para retirarse más tarde con el grado de coronel de ingenieros y el empleo de segundo ayudante del Estado Mayor General en 1829. Escribía con el doctor Manuel José Mosquera, el Constitucional del Cauca, cuando el general Francisco de Paula Santander lo escogió para inmediato colaborador en la cartera de la política y de las relaciones exteriores. Lino de Pombo ejerció la dirección de nuestras relaciones externas durante 7 años y presentó al Congreso otras tantas memorias. El Tratado del 9 de julio de 1856, concluido con el representante diplomático del Ecuador, Teodoro Gómez de la Torre, y los de 1833 y 1842, firmados con los plenipotenciarios de Venezuela, señores Santos Michelena y Juan Romero, acreditan el empeño que puso en solucionar las graves cuestiones que entorpecían la amistad con nuestros vecinos. El Tratado de Michelena de Pombo fue un tratado de amistad, alianza, comercio, navegación y límites firmado en Bogotá en 1833 entre Lino de Pombo, secretario de las Relaciones Exteriores de la República de la Nueva Granada, actual Colombia, y el ministro plenipotenciario de Venezuela, Santos Michelena. El proceso de firma de este tratado se desarrolló entre el 9 de diciembre de 1833 y el 14 de diciembre del mismo año. Este tratado se firma en el marco de la reconstrucción de Venezuela y la desintegración de la Nueva Granada. Uno de los objetivos del tratado fue la redistribución de la deuda externa de la Nueva Granada y la firma de un pacto que sellara definitivamente las relaciones de amistad, fronteras y comercio entre dos países. Pese a las consideraciones y cuestionamientos que se generaron después de la firma del tratado alrededor de la cantidad de territorio definido para cada país, las estipulaciones se mantuvieron en pie. En Venezuela se mantuvo el principio de aprobación del texto original tal y como se había negociado en el Congreso neogranadino. No obstante, en 1843 se firmó un nuevo tratado de amistad, comercio y navegación, el cual, después de suscrito, tuvo que aplazarse por problemas en su resolución. El Tratado Michelena-Pombo se firma y se negocia por la necesidad de establecer los límites entre dos de los países que conformaban la antigua Gran Colombia. La Gran Colombia se disolvió en 1830, después de haber sido una república nacida de la Guerra de Independencia y de la independencia de España. Las rivalidades políticas internas llevaron a la disolución de este país y a la creación de lo que actualmente son los países de Ecuador, Colombia y Venezuela, en ese entonces no necesariamente con los mismos nombres. Habiéndose disuelto entonces la Gran Colombia, surgió la necesidad de establecer bien los límites entre los países que la conformaban anteriormente. Y en particular en lo que concierne a Colombia y Venezuela, esta fue una iniciativa que puso en marcha el gobierno de José Antonio Páez en Venezuela, que fue el caudillo que produjo la separación de Venezuela de la Gran Colombia, y que encomendó a su ministro de Relaciones Exteriores, Santos Michelena. Eh, el propósito de la negociación, tal como la encomendó José Antonio Páez en un principio, era no solamente esta delimitación territorial, que era tal vez lo más importante,
sino establecer una serie de acuerdos integrales en materia de cooperación y en materia de intercambios entre los dos países, en temas que iban desde el comercio hasta la defensa militar. Eh, Curiosamente, algo que hoy por hoy se suele pasar por alto, se ignora, es que en esa época todavía existía en esta región un temor muy grande a que las potencias imperiales europeas trataran de reconquistar las provincias perdidas en América, como ya lo habían hecho con la reconquista en 1816, con la reconquista de Pablo Murillo. De hecho, la Santa Alianza que se había conformado en Europa había establecido como una de sus posibles empresas la reconquista de esos territorios independizados. Por tanto, otra de las razones que forzaban o que llevaban a los recién nacidos países a colaborar era establecer mecanismos de defensa para el caso de que se produjera esa temida invasión, que tenía además una cabeza de playa muy importante en América, que era Brasil. El territorio actual de Brasil era sede en ese entonces de la monarquía portuguesa, y entonces por esa zona podría eventualmente haber una amenaza. Por lo tanto, estos dos países, Colombia y Venezuela, la Nueva Granada como se llamaba en ese entonces, y Venezuela, deciden establecer varios integrales mecanismos de cooperación, definir sus fronteras, y para esto negocian el tratado. En general uno podría decir que el Tratado Santos-Michelena fue positivo, favorable para las relaciones entre Colombia y Venezuela, de no ser porque el punto más contencioso quedó sin resolverse definitivamente en el tratado, que es el punto de las fronteras. Los demás temas de cooperación comercial, militar, etcétera, quedaron muy bien designados en este tratado, pero el tema de las fronteras quedó sin resolución definitiva y ha sido desde entonces un tema muy difícil en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Ese tema quedó sin resolución porque las partes empezaron las negociaciones sobre la base de acordar las fronteras eh, con la base de lo que se llama el Uti Possidetis Juris de 1810, es decir, los territorios que cada una de estas dos provincias en ese entonces o colonias españolas poseía para la época de 1810 llegarían a ser sus territorios definitivos. Cuando las fronteras se negociaron y se delimitaron, y en el texto del tratado están delimitadas de una manera muy detallada, el Congreso de Venezuela rechazó esa delimitación por considerar que Venezuela incurría en una pérdida territorial muy grande, en particular en la península de La Guajira, con las fronteras como se habían delimitado. También se consideraba que a la Nueva Granada se le estaba dando una parte importante de territorio venezolano en la Orinoquia, particularmente al sur del río Arauca, en lo que hoy es el departamento colombiano de Arauca, o en la zona aledaña al departamento colombiano de Arauca, que correspondía a la provincia de Barinas en Venezuela, y que hoy está conformada por Barinas y Apure. En ese entonces, como decíamos, la Cámara de Representantes de Venezuela rechazó el tratado e instó al gobierno a buscar una nueva negociación con Colombia. De ahí entonces vinieron una serie de negociaciones en las que se establecieron diferentes alternativas para la delimitación fronteriza. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX se había reconocido ya que la única posibilidad de un arreglo definitivo sería por la vía de un laudo arbitral que se pidió a la Corona de España. Finalmente los límites de Colombia y Venezuela que hoy rigen quedaron establecidos en los años 40 en un tratado negociado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis López de Mesa, y esos límites han venido rigiendo con un diferendo que permaneció durante muchos años por la delimitación territorial de la península de La Guajira y la propiedad de unos islotes o de un pequeño archipiélago en el Golfo de Venezuela, que es el archipiélago de los Moques. Por lo tanto, el tratado, si bien fue importante para la normalización de las relaciones entre dos países que estaban naciendo, dejó sin resolver el que de ahí en adelante vendría a ser el tema más complicado entre los dos. Este ilustre prócer murió en Bogotá el 20 de noviembre de 1862, dejando de sí gratos recuerdos en todas las clases sociales, y el Congreso Nacional hizo un justo elogio suyo en el decreto de 9 de junio de 1866. Diplomático de reputación americana, cuyos alegatos son obra maestra de lógica y de estilo,
Nunca fue nombrado de partido. Templaba su alma en los grandes ideales de la guerra magna. Vivió y trabajó sin tregua ni descanso para la patria, para la ciencia y para la humanidad.